Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el método científico, sus etapas y sus formas de aplicación. Hola, mi nombre es Isidayana Flores Valdés. Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el método científico. Es el procedimiento o instrumento de la ciencia para obtener expresiones de las cosas, gracias al cual es posible manejar, combinar y utilizar esas mismas cosas. Además, nos permite comprobar si una hipótesis dada merece el rango de ley. Al hablar del método científico, es referirse a la ciencia básica y aplicada, como un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de estos surgen algunas cualidades importantes como la de que está constituida por leyes universales que conforman un conocimiento sistemático de la realidad. Y es así que el método científico procura una adecuada elaboración de esos pensamientos universales y necesarios. Sus métodos son capaces de ir modificándose a sí mismos, con el objeto de mejorar, adecuarse a cada uno de los campos estudiados. Lo que hace el método científico en primer lugar es el método de observación, luego el experimento y el análisis y después la construcción de hipótesis y la subsiguiente comprobación de estas. Este procedimiento no solo es válido para la ciencia física, sino que es perfectamente aplicable a todos los campos del saber. A lo largo de la historia, el hombre se ha enfrentado a un sinnúmero de obstáculos y problemas para desentrañar los secretos de la naturaleza, tanto para vivir con ella como de ella, en perfecta armonía, es decir, en plena tranquilidad, y mantener un equilibrio estable. El método científico es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos para desentrañar sus conexiones internas y externas, para profundizar los conocimientos adquiridos y así llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. Se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder. En sentido riguroso, el método científico es único, tanto en su generalidad como en su particularidad. Al método científico también se le caracteriza como un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada, y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados, a los que lleva mediante el análisis directo. Otra característica es que no es autosuficiente, no puede operar en un vacío de conocimiento, sino que requiere de algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y reelaborarse y que posteriormente pueda complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema y de cada área. Sin embargo, en lo general, el método científico se apega a las siguientes etapas para su aplicación. El método científico. Aquí podemos observar a un individuo que nos va a mostrar las etapas del método científico, para lo cual se inicia primero con la observación. Luego viene lo que es la hipótesis, es decir, que se formula una pregunta y este va a intentar resolverlo a través de los métodos científicos. Luego viene lo que es la experimentación. La experimentación es
el estudio de un fenómeno reproducido en las condiciones particulares de estudio que interesen generalmente en un laboratorio. También se puede decir que es el método empleado por los investigadores para poner a prueba sus teorías respecto al objeto de estudio, es decir, que ellos van a comprobar si sus teorías dan un resultado o no. Luego de haber experimentado y buscado información, viene lo que es el resultado. Para lo cual, después del experimento, se ven el resultado final para ver si su hipótesis ha sido resuelta. Desde otro punto de vista, podemos decir que el método científico es el medio por el cual tratamos de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza, preguntas que nos hacemos en una investigación. Generalmente, están determinadas por nuestros intereses y condicionadas por los conocimientos que ya poseemos. El método científico es la lógica general empleada para dar valor a los méritos de una investigación. En el proceso de la investigación científica se utilizan diversos métodos y técnicas según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo a las características concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, métodos que pueden considerarse generales para todas las ramas de la ciencia, en tantos que son procedimientos que se aplican en las distintas etapas del proceso de investigación, con mayor o menor énfasis, según el momento en que éste se desarrolle. Estos métodos son el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. Método analítico. Es aquel método de investigación que consiste en la desmembranación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. ¿Qué significa analizar? Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva por cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia
de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. En otras palabras, aislar un órgano o aparato significa aquí que no se tome en cuenta las demás partes del todo. Análisis empírico y análisis racional. El primer tipo de análisis conduce necesariamente a la utilización del segundo tipo. Por ello se le considera como un procedimiento auxiliar del análisis racional. El método científico es un proceso de razonamiento que tiende a construir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata, en consecuencia, de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. La síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo. Pero esta operación implica una superación respecto de la operación analítica, ya que no representa solo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no permitirá avanzar en el conocimiento. Implica llegar a comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. La síntesis, sea material o racional, se comprende en el pensamiento. La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, o sea, al reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones esenciales, permite una mayor comprensión de los elementos constituyentes. El análisis y la síntesis se contraponen en cierto momento del proceso, pero en otro se complementan, se enriquecen. Uno sin el otro no pueden existir, ya que ambos se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento. Inducción y deducción. Debemos de tener en cuenta que en cualquier área del conocimiento científico, el interés radica en poder plantear hipótesis, leyes y teorías para alcanzar una comprensión más amplia y profunda del origen. La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general, es decir, generaliza los resultados, pero esta generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas existentes en las ciencias respectivas. Cabe destacar que los procedimientos de la inducción solo permiten establecer relaciones entre hechos empíricos, leyes empíricas. El método deductivo está presente también en las teorías axiomáticas, por ejemplo en la geometría de Euclides, en donde los teoremas se deducen en los axiomas que se consideran principios que no necesitan demostración o demostrar. El hipotético deductivo. La diferencia con respecto al axiomático estriba en que la hipótesis de la que se deducen planteamientos particulares se elabora en base en el material empírico, recolectando a través de diversos procedimientos como la observación y el experimento. La deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia. Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares. El papel de la deducción en la investigación científica es doble. Mi nombre es Jenny Villanueva. Método inductivo. El método inductivo fue desarrollado por el inglés Francis Bacon en 1561 a 1626 y se encuentra ligado a las investigaciones empíricas. Bacon rechazó la silogística de Aristóteles, en la que se apoyaba la escolástica,
y la cual diseñaba la experiencia sensible. En su lugar, Bacon destacó la importancia de la observación y el experimento en la obtención del conocimiento. Acerca de la ciencia, Bacon contiene una idea completamente utilitarista, mientras que los empiristas afirman como hormigas que solo acumulan hechos sin ningún orden. Los racionalistas o teóricos son como arañas, pues solo construyen bellas teorías pero sin solidez. Nos dice que el verdadero científico debe ser como la abeja, que digiere lo que capta y produce miel para la comunidad a la que pertenece. Para construir ciencia se debe proceder a base de experimentación con el fin de observar la causa de los fenómenos y poder comprender los procesos de la naturaleza y sociedad. Para interpretarla, primero hay que ser dócil a ella. La observación. La observación puede darnos la forma o la ley de comportamiento del fenómeno estudiado. Seguido, la forma es como la esencia íntima del fenómeno, pero no es de orden metafísico, sino físico y social, o sea, observable. Experimentalmente, indudablemente, se debe dar un voto a favor del método inductivo. Gracias a él puede descubrir las leyes que rigen a la naturaleza y a la sociedad. Sin embargo, no había que deslumbrarse tanto por la eficacia de la inducción como para menospreciar o dejar de lado el raciocinio deductivo. Lo correcto es saber utilizar cada uno de los dos procesos, deducción e inducción, según sea la naturaleza de la ciencia y del asunto tratado. Deducción nos dice que se apoya en premisas generales para llegar a una conclusión particular. Inducción intenta llegar a conclusiones generales a partir de premisas particulares. Lo cierto es que cada uno tiene su propia zona de aplicación, sin que sea necesario desvirtuar uno u otro método en cuanto tal. El pensamiento cartesiano en el mundo contemporáneo. René Descartes, 1596 a 1650, ha sido el más famoso genio del siglo XVII. Con él se coloca en la historia una primera piedra divisoria con respecto al pensamiento antiguo y medieval. Por eso suele llamar el padre de la filosofía moderna. No obstante, de él brillaron otros pensadores también revolucionarios, como por ejemplo Nicolás de Cusa, 1401 y 1464, y Francis Bacon, 1561 y 1626. Su idea central es la creación de un sistema filosófico completamente inexpugnable, libre de las críticas de los pensadores subsecuentes y perfectamente garantizado en su verdad y en su orden lógico. Similarmente a lo que sucedía en las matemáticas, edificio mental sólidamente estructurado e inmune a las simples opiniones de cualquier profano en la materia. Las reglas del método. Las reglas del método nos dice que para evitar el error no basta con la inteligencia, es necesario saber aplicarla adecuadamente, es decir, se requiere un método. Aquí lo voy a describir 4 reglas metódicas. Primera regla, regla de la evidencia. No acepta como verdadero sino lo que es evidente, o en otros términos, trata de captar intuitivamente el objeto propio de la inteligencia, como a saber, las ideas claras y distintas. Inciso B, reglas del análisis. Cada una de las dificultades se van a examinar en tantas partes como sea posible y necesario para resolverlas mejor. Inciso C, reglas de la síntesis. Conducir por orden los pensamientos empezando por los objetos más sencillos es más fácil de reconocer para subir gradualmente hasta el conocimiento de los más complejos. Inciso D, reglas de la enumeraciones y repeticiones. Es hacer enumeraciones tan complejas y revisiones tan generales como para estar seguro de no omitir nada, una intuición global del asunto tratado de tal manera de que la inteligencia posee y domine la materia desde un principio hasta el fin. De esta manera sencilla y coherente, Descartes propone a la inteligencia las 4 reglas más importantes que hay que tener en
cuenta si se quiere un resultado eficaz en su funcionamiento. Por lo tanto, debemos permitir que la mente se percate por sí misma de cuanto al asunto, que el esfuerzo se divida en partes suficientes como para simplificar el trabajo, que se construya la totalidad del esfuerzo y que se revise globalmente el resultado. La duda metódica. Una vez establecido el método a seguir, se propone eficaz una filosofía perfectamente estructurada. Para ello será necesario partir de una verdad absolutamente indubitable y de la cual se puede derivar todo el edificio filosófico. Para encontrar esa primera verdad es preciso borrar con anterioridad todo conocimiento que no esté debidamente fundamentado. Hay que hacer caso omiso o mejor dudar de todo lo que percibimos por los sentidos y de todos los conocimientos científicos. La duda que propone Descartes no tiene finalidad la fundamentación de la nueva filosofía sobre bases indubitables, por lo tanto, no se trata de una duda escéptica, en donde el fin es dudar por dudar. Es una duda metódica, puesta solamente como un método o medio para llegar a un principio completamente evidente. En estas condiciones, con una cierta ambigüedad respecto a la seriedad de la duda metódica y universal, Descartes se lanza a la búsqueda de su primer principio. Si dudo, es que pienso, y si pienso, es que existo. De este modo llega a lo que se parece su primer principio fundamental: pienso, luego existo. El primer principio cartesiano. No es tan original Descartes al enunciar su principio fundamental, cogito ergo sum. Así suele llamar al primer principio cartesiano por su brevedad. Una institución fundamental, todo el mundo podrá dudar sobre lo que quiere, pero no podrá dudar de su propia existencia. Por su parte, tanto Tomás habla desde esa institución del propio yo, lo que se conoce en el efecto, los frutos, como por medio de ello, de un modo inmediato, podemos retroceder hasta las sustancias, las cuales de se inferida como se infiere la causa a partir de los defectos y no por institución intelectual. Los procedimientos de la inducción, según John Stuart Mill, de 1806 a 1873, quien los expulsó en forma de reglas. Número 1. Método de semejanzas. La importancia de este procedimiento radica en que permite una aproximación al conocimiento de la verdadera causa, ya que ayuda a eliminar diversos factores porque no guardan relación. Aunque es posible incluir un error en este punto, en segundo lugar, indica que ciertos factores parecen darse conjuntamente, y en tercer lugar, nos permite observar que en la situación concreta como el factor. Número 2. Método de la diferencia. Es un método de carácter general que permite la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales definidas en recintos finitos. Número 3. Método combinado de semejanza y diferencia. El método conjunto de concordancia y diferencia enuncia si dos o más casos en que aparece el fenómeno tiene solo una circunstancia común, mientras que dos o más casos en que no aparece el fenómeno solo tienen en común que esta circunstancia no aparece la circunstancia única en que difieren los dos conjuntos. De ejemplo es el efecto, la causa o parte indispensable de la causa del fenómeno. Número 4. Método de variaciones concomitantes. Todo fenómeno que varía de alguna manera siempre y que otro fenómeno varía de una manera particular, o bien es la causa o es el efecto de este fenómeno, o está conectado con él por alguna causa. Número 5. Método de residuos. Separa del fenómeno una parte tal que se sabe por inducciones anteriores, que es el efecto de ciertos antecedentes, y el resto del fenómeno, que es el efecto de los demás antecedentes. Mi nombre es Laura Araceli Gallardo Santos.
Elaboración de hipótesis. En toda investigación se debe establecer la hipótesis de investigación. Debe concordar con la definición del problema, asimismo los elementos del diseño. Su función principal es la de operar como un eje de guía de la investigación, porque en torno a ella deberán girar todas las operaciones que se realizan. Esto significa que durante el proceso no se deberá perder de vista su funcionalidad. La formulación de hipótesis. Son los elementos importantes de toda investigación que sirven como guías precisas y orientan al investigador a comprobar la problemática que se está investigando. Las hipótesis son de gran importancia, se construyen tanto en la vida cotidiana como en el proceso de la investigación científica. Surgen en la elaboración y el planteamiento del problema. Todo el tiempo se plantean soluciones tentativas a los problemas que se presentan en nuestro entorno social. Sin embargo, las conjeturas que se establecen cuando se actúan científicamente son creaciones mentales e intelectuales, construidas conscientemente, es decir, no surgen de la espontaneidad, sino se formulan de acuerdo con criterios que se les permiten ser útiles en el proceso de la investigación científica. ¿Qué es la hipótesis? Es una suposición que establece relaciones entre los hechos o fenómenos mediante dos o más variables independiente y dependiente, y a la que todavía falta una comprobación. Para enunciar hipótesis científicas, así como para comprobarlas, se deben seguir una serie de reglas y procedimientos que constituyen en parte la investigación científica. Arias Galicia nació en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 1934, donde realizó su estudio de maestría en psicología en 1963 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Arias Galicia nos enseña las siguientes reglas, que es dar la esencia, evitar tautologías, debe ser afirmativa y empleo de lenguaje claro. Dar la esencia es que intenta definir, es decir, su naturaleza y sus límites. La siguiente es evitar tautologías, que es la definición de que no debe ser directa o indirectamente contener el objetivo. La siguiente debe ser afirmativa. Toda definición debe expresarse siempre en términos afirmativos, nunca en términos negativos. Por último, empleo de lenguaje claro. Debe de expresarse en palabras claras y no debe contener metáforas o figuras literarias. ¿Qué son las variables? Las hipótesis están compuestas por variables y las variables son atributos que se miden en las hipótesis o también pueden ser conceptos operacionales que adquieren diferentes valores y se refieren a las cualidades o características. La investigación gira en torno de las variables debido a que la finalidad del trabajo científico es descubrir la existencia de ellas y su magnitud, así como probar las relaciones que las unen entre sí. Esto quiere decir que después de haber establecido una descripción clara y científica del objeto de estudio de la investigación, el investigador procede a explicar dicho objeto. Dicha explicación consta de dos elementos, como son variables independientes y variables dependientes. Las variables independientes se identifica como la causa o antecedente y las variables dependientes se considera el efecto o resultado. ¿Qué es variable independiente? Son todos los elementos o factores que explican un fenómeno científico. Esta variable puede ser manipulada por el investigador o científico.
¿Qué es variable dependiente? Son los efectos o resultados del fenómeno que se intenta investigar. Ella es aquella característica o propiedad, cualidad de una realidad o evento que estamos investigando. Por ejemplo, los niños que hacen 3 años de educación preescolar aprenden a leer más rápido en primer grado. La variable dependiente sería aprenden a leer más rápido, porque está haciendo efecto. Otro punto es cómo se determina la variable. Bueno, no es el propio investigador quien lo va a determinar las variables, sino el objeto de estudio va a ser quien lo determine. El siguiente es definición de hipótesis científica. La palabra hipótesis deriva del hipo bajo y tesis, posición o situación. Atendiéndose a sus raíces etimológicas, la hipótesis significa una explicación supuesta que está bajo cierto hecho, a lo que sirve de soporte. La hipótesis es aquella explicación anticipada que le permite al científico asomarse a la realidad. ¿Qué es una explicación? Podemos definirla como un conjunto de enunciados de los cuales deducimos el hecho o los hechos que se desea explicar. El siguiente es, ¿qué es la hipótesis analógicas? Son aquellas mediante las cuales formulamos una hipótesis basándonos en que lo que es verdadero en un conjunto de fenómenos puede ser también verdadero acerca de otro conjunto, debido a que ambos tienen en común ciertas propiedades formales. También la hipótesis es una verdad provisional y nunca definitiva. En realidad, la ciencia todo puede considerarse en última instancia como una continua hipótesis susceptible de verificarse y de ser corregida. Sin embargo, en el proceso de la ciencia es preciso distinguir entre hipótesis, ley y teoría. La hipótesis tiene carácter provisional, pero puede irse depurando y ajustando hasta convertirse en una ley y después en una teoría científica, la cual viene siendo una explicación más completa de un conjunto de fenómenos y a su vez puede abarcar varias leyes. Cuando una hipótesis es comprobada, adquiere el carácter de ley que puede definirse como aquella relación constante y necesaria entre ciertos hechos. Por ejemplo, con las leyes del movimiento de Newton, es claro que antes de llegar a ser comprobadas estas leyes, Newton formuló hipótesis en las cuales presumía lo que debía acontecer, y lo cual quedó confirmado al hacer los experimentos. La investigación científica. La investigación científica consiste en un proceso ordenado y sistemático de análisis y estudio. Sino que trata de descubrir los elementos esenciales que expliquen esta hipótesis empírica, lo cual solo puede realizarse planteando hipótesis teóricas que por lo mismo son más generales y en los cuales se destacan aquellas relaciones fundamentales entre los fenómenos. ¿Qué es el problema descriptivo? El problema descriptivo se refiere fundamentalmente a las manifestaciones o aspectos externos de los procesos y estructuras, y la hipótesis que trate de responder a este tipo de problema puede vincular dos o más variables, pero esto no es suficiente para determinar sus causas. ¿Qué es la metodología? Es un procedimiento general para obtener de manera más precisa el objetivo de la investigación dependiendo de la problemática que se vaya a estudiar. La metodología nos ayuda en muchos casos a resolver problemas buscando diferentes métodos para solucionarlos. Un método sería un problema con una máquina y se tenga que buscar un método para analizar y resolver ese problema y llegar a la conclusión del por qué pasó ese problema para que no vuelva a repetir en las máquinas. Siguiente es tipo de metodología.
Metodología cualitativa y metodologías cuantitativas. La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, que busca un concepto que puede abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. Las metodologías cuantitativas es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal, es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlo y saber exactamente dónde se inicia el problema, en el cuál dirección va y qué tiempo y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Cronograma. El cronograma es el apartado del diseño de la investigación elaborado por quien habrá de realizar la investigación y en el que se señala las diferentes etapas de realización del proyecto en relación con los tiempos estimados. Al cronograma se le conoce también como gráfico de Gantt o calendario de actividades. Sea cual fuese el nombre, lo más importante es que en él queden registradas todas las actividades de la investigación y el tiempo estimado para realizar cada una de ellas, debido a estar colocadas en orden lógico, de acuerdo al proceso y a los requerimientos de la propia investigación. Siguiente es: ¿qué herramientas se puede utilizar para diseñar un cronograma? Para hacer un cronograma podemos utilizar diferentes herramientas. La primera es diagrama de Gantt, que es una herramienta que describe por medio de barras horizontales todas las tareas que deben desarrollarse a lo largo de la implementación de un proyecto y los tiempos requeridos en cada etapa. De cualquier manera, es la técnica más utilizada, porque permite visualizar fácilmente la fecha de inicio y término de cada actividad. El siguiente es diagrama de PERT. Hace la representación gráfica por medio de una red de tareas colocada de forma ordenada, siguiendo un cierto orden, estructura que permite alcanzar el logro de los objetivos al hacer la programación de un proyecto. Por último es diagrama de CPM. Es conocido como método del camino crítico, que establece una relación entre las actividades buscando encontrar las rutas más cortas para lograr implementar el proyecto de manera que sea más simple su proceso de seguimiento de control.